Hola a todos y a todas. Bueno, ya creo que me conocen, soy el doctor Ruffini, soy médico cirujano, emergentólogo, comunicador de la ciencia. Soy director de la Academia de Salud y presidente de Redumedia. Y ahora vamos a hablar un poco de telemedicina. Es una tecnología que ya hace rato que está en uso, pero se puso en auge en la época de pandemia y parece que llegó para quedarse. Tiene muchas ventajas y desventajas. Vamos a hablar un poco de la terminología, qué significa cada cosa y realmente cuál es el trasfondo del tema. Espero que lo disfruten. Según la Organización Mundial de la Salud, la telemedicina es un complemento útil en la interacción presencial con el paciente, pero no la sustituye por completo. Además, es importante que las personas que atiendan este tipo de sistema sean trabajadores de la salud, calificados, y que se garantice la confidencialidad de los datos de los pacientes. Ahora, hay muchos términos. ¿Y cuál es la diferencia entre telesalud y telemedicina? Aunque la telemedicina se centra en la atención médica, que a menudo es proporcionada por un personal de salud, como un médico, una enfermera, licenciada, etc. La telesalud utiliza la misma tecnología, pero para proporcionar una mayor variedad de servicios de salud en una gama más amplia de proveedores. La telesalud, que está incluida también ahí dentro, la telemedicina, según la OMS, involucra la entrega de servicios de salud usando las tecnologías informáticas de comunicación, específicamente cuando la distancia es un obstáculo para los servicios de salud. De esta nueva tecnología aparece en muchos rubros de la salud pública y, como verán en el esquema, se armó un enjambre de terminologías, de definiciones, en las cuales no queda muy bien claro qué especificación y qué rubro tiene cada una de ellas, pero vamos a tratar de irlo aclarando si es posible. Tenemos que tener en cuenta que, antes que nada, la salud pública es un servicio y es una prestación. Y obviamente no se puede pretender de que de ningún tipo de lucro. Al contrario, la salud es cara y la salud es siempre pérdida desde el punto de vista económico. El que no lo quiera entender así, los economistas, los ministros, que pretendan sacar rédito o tratar de no tener gastos con lo que respecta a la salud, es una falacia. La única ganancia importante que tenemos en este rubro es la salud de la comunidad. Hay diferentes modalidades de prestación. Está la modalidad intramural, la extramural y ahora se agrega la telemedicina. En la intramural son de tipo ambulatorios, tipos hospitalarios, tipos de jornadas obligadas que son de modalidad intramural, y se podrían incluir también ahí las unidades sanitarias o periféricas. En la modalidad extramural son tipo brigadas o jornadas de salud, modalidad extramural, tipo de atención de unidad móvil acuática, tipo de atención domiciliaria, etc. Y en la medicina tenemos para prestador remisor con teleuci, que sería telemedicina para centros de referencia. La modalidad intramural es la atención ambulatoria y hospitalaria que se realiza en una misma estructura de salud, o sea, en el mismo lugar de la estructura de salud. Por ejemplo, intrahospitalaria. La modalidad extramural son aquellos servicios que se ofrecen a la población en espacios no destinados a salud o espacios de salud que son de áreas de difícil acceso, que no cuentan con servicios quirúrgicos habilitados, no cuentan con consultorios, etc. En espacios acondicionados temporalmente, tiendas de campaña, los prestadores cuentan con un domicilio que permita su ubicación por parte de los usuarios y la entidad departamental o distrital de salud. Y
Y en la modalidad extramural no se podrán elaborar ni adaptar dispositivos médicos sobre medida. Dichos dispositivos deben cumplir con la normativa de nuevas prácticas de manufactura. La aparición de la pandemia hizo que la telemedicina, que ya estaba siendo utilizada, pero en menor escala, se puso como uno de los protagónicos en cuanto al seguimiento, detección de los pacientes de COVID. La atención primaria en la época de COVID abarcaba desde la parte extramural a la persona y la familia y a la comunidad o el entorno. Desde el punto de vista de la familia y la persona estaba la teleconsulta, la teleorientación, el designar qué es lo que tiene que hacer el paciente, si puede tener los síntomas o no, que sea sospecha de COVID. Después, una vez que está hecho el diagnóstico, seguir el monitoreo de cómo sigue la enfermedad. Todo eso es gracias a la telemedicina. Y en cuanto a la comunidad y el entorno, bueno, sirvió para hacer telegestión desde los estados gubernamentales y fue unificando la tele-IEC con la telemedicina. Desde el punto de vista intramural, fue fundamental para la telesalud y abarcó la telegestión, la telecapacitación, hubo que formar a mucha gente para que pueda resolver problemas por vías de internet, el tele-IEC y obviamente la telemedicina en forma global. Ahora, depende de qué lado lo vemos, las utilidades son distintas. En el caso de los médicos, uno habla de la teleconsulta y la teleinformación. Ahora, para los pacientes, abarca telediagnóstico, la teleasistencia, la telemonitorización, la telecirugía, que bueno, suena un poco raro, pero después hablaremos, y la telerehabilitación. Sin olvidarnos que la telemedicina está incluida dentro de la telesalud. En el esquema se puede apreciar los diferentes rubros que abarcan cada una. La telesalud se dedica especialmente a la teleorientación en salud, a la teleeducación, al teleapoyo y al InHear. Mientras que la telemedicina se puede dividir en telemedicina interactiva, telemedicina no interactiva, teleexperticia y telemonitoreo. Vamos primero a la telesalud. Y en la telesalud nos referiremos a la teleeducación, y la teleeducación es justamente lo que es el leitmotiv de todo este congreso. Es la educación del personal médico a través de la tecnología informática y de comunicación. Es el uso del internet, del wifi, de las computadoras, de los celulares, para poder hacer una formación profesional dentro de lo que es posible, de forma más bien teórica y visual, y bueno, descontando de que hay un montón de cosas que tienen que aprenderse con las prácticas. Pero lo que hoy se llama e-learning, que sería la educación sincrónica o asincrónica a través de internet, ha sido y es fundamental para que se puedan formar aquellas personas que no disponen de tiempo, que no disponen de horarios, que no tienen forma de viajar, trasladarse a un centro de educación, y se pueden formar independientemente de las distancias. Gente que está en provincias, en lugares inaccesibles, puede llegar a acceder a la formación de la educación dentro de su profesión. En lo que respecta a la teleorientación, se utiliza para proporcionar al usuario, al paciente, información, consejería, asesorarlos con respecto a los componentes de promoción de la salud, prevención de las enfermedades, diagnósticos, tratamientos, rehabilitación, paliación. Si el usuario lo necesita, el teleorientador debe
enviar un resumen de la sesión y sus recomendaciones. Sepan disculpar, pero mis perritos son muy guardianes y están cuidando de que nadie interfiera en este audio. Gracias. El teleapoyo se refiere al soporte solicitado por un profesional de la salud a otro profesional de la salud que podría ser un especialista a través de las tecnologías de la información. El INGEAL es la práctica de la medicina y de la salud pública usando dispositivos móviles como teléfonos, celulares, monitorización de pacientes, asistencias digitales, etc., usando dispositivos inalámbricos, y todo ello incluye aplicaciones sobre el estilo de vida, bienestar y que conectan a las personas con dispositivos médicos o sensores. ¿Sí? Es muy llamativo que actualmente hay más de 97.000 aplicaciones de salud que se pueden descargar tranquilamente en cualquier celular de última generación, y de ellas el 70% está destinado a bienestar y a la parte de deporte. La telemedicina se ha convertido en un modelo de atención sanitaria emergente que cobra cada vez más fuerza. Además de ayudar a un mayor control y cuidado de la propia salud, también permite acceder a consultas médicas cuando las circunstancias dificultan el desplazamiento o este resulta prescindible. La telemedicina tiene 4 categorías: la telemedicina interactiva, la telemedicina no interactiva, la teleexperticia y el telemonitoreo. La telemedicina interactiva se desarrolla en tiempo real, requiere el uso de una herramienta de video, se ejecuta entre un profesional de salud y un usuario paciente. En esta modalidad sí se puede prescribir al paciente. Típicamente sería la que se desarrolla entre un paciente ubicado en su casa y su médico ubicado en su consultorio o en su domicilio. En cambio, la telemedicina no interactiva también se desarrolla entre un profesional de salud y un usuario, pero es asincrónica, o sea, no es en tiempo real, no requiere una respuesta inmediata y puede corresponder a una recomendación, una encuesta, una revisión de resultados, etc. En este gráfico se puede apreciar las diferencias entre la telemedicina interactiva de la no interactiva. Por supuesto que la interactiva es en tiempo real y hay una comunicación entre el médico y el paciente en forma directa a través de audio y video. Y cuando se trata de una interconsulta, se trata de una comunicación entre 2 profesionales que están discutiendo un caso. En la modalidad no interactiva es asincrónica, o sea que es diferido, y puede haber o no videos de por medio, pero la comunicación a través de mensaje o a través de email, tanto entre la consulta, que es entre el paciente y el médico, como la interconsulta, que se relacionan 2 profesionales discutiendo el caso. Cuando hablamos de modelo relacional, hacemos ese distingo que la consulta es entre el médico y el paciente directamente, y en la modalidad de comunicación es tele o video o virtual, y hay una interacción sincrónica en el caso de la interactiva, y hay una comunicación de tipo electrónica y diferida en el caso de la no interactiva. La teleexperticia se refiere específicamente a la interconsulta del profesional que asiste al paciente con otro profesional porque tiene dudas sobre el diagnóstico o sobre el protocolo de seguimiento o sobre el tratamiento a seguir. En general es una interconsulta con un especialista, y esta modalidad de telemedicina puede prestarse de manera sincrónica o asincrónica, como recién dijimos, y se divide en 3 componentes. Una, que es la típica, es entre 2 profesionales de salud, uno que está atendiendo al paciente y el otro que está a distancia y que es interconsultado para tener una opinión especializada sobre el problema.
entre el personal de salud no profesional, que puede ser un técnico, una enfermera, un técnico en emergencias, un auxiliar, con un profesional de salud. En este caso puede ser atendido el paciente en una unidad sanitaria, en la cual no hay médico de guardia, pero sí hay personal de salud que le puede tomar los controles de signos vitales, le puede preguntar los síntomas, puede ver o no si hay alarma y pedir la interconsulta inmediata con un profesional, y él a distancia va a decidir cuáles son las decisiones que va a tomar. Y la otra es entre profesionales de la salud en junta médica. O sea, varios profesionales de la salud, varios médicos, que pueden ser de diferentes especialidades, que están discutiendo un caso, como si fuera un ateneo. Y por último, el telemonitoreo, que es la relación entre el personal de un prestador de servicios de salud y un usuario en cualquier lugar donde se encuentre a través de plataformas de tecnología de informática de comunicación. Y corresponde especialmente a el transmitir datos clínicos y realizar seguimientos y revisión clínica, y en esta modalidad se pueden pasar datos al médico, sobre todo en pacientes crónicos, ¿no? Por ejemplo, diabéticos, hipertensos, que sufren de EPOC, pacientes oncológicos, pacientes reumatológicos, y que lo que están requiriendo en ese momento es ser monitoreados a través de un equipamiento biomédico periférico, como por ejemplo electrocardiografía, medición de glucosa, equipo de diagnóstico de los sentidos, espirometría, etc., a distancia. Todo esto requiere plataformas tecnológicas, aplicaciones web, aplicaciones informáticas, aplicaciones móviles, mensajería electrónica, videollamadas, mensajes cortos, mensajería multimedia, etc. Si bien, por ejemplo, en momentos de pandemia había seguimientos que se hacían por vía telefónica, simplemente, sin video, sin nada, y fueron efectivas, pero la telemedicina bien entendida requiere de tecnología y especialmente requiere de una muy buena conectividad. Y por supuesto, la tecnología no se queda ahí, y han aparecido un montón de dispositivos móviles que puede tener el paciente en su domicilio si se lo provee la obra social, o pueden estar en algún centro asistencial en el cual no hay médico, pero sí hay personal de salud que puede utilizarlo. Y hay aparatos que son otoscopios digitales, que son ecógrafos, que son electrocardiógrafos, que hacen ultrasonido digital, que hacen retinoscopías, colposcopías, y dispositivos que son para usos múltiples, con lentes especiales como para tener una muy buena visión en el caso de dermatología, en el caso de odontología, etc. Algunos de estos dispositivos se pueden conectar a un celular o a una computadora, y otros directamente se conectan a una central, a un centro de consulta. Eso es en el caso de unidades sanitarias periféricas, en las cuales hay personal paramédico, pero no existe el médico actuante. Entonces puede ser el paciente atendido por el personal paramédico, se le hace el chequeo que el médico solicite, ya sea ultrasonido, ya sea una ecografía, ya sea un electrocardiograma, etc. Y toda esa información la recibe el médico en una cabina en donde está atendiendo simultáneamente por ahí diferentes centros periféricos. En el gráfico se puede apreciar la gran variedad y abanico de prestaciones y de terminología que surgen de la telemedicina. Ya hablamos de la teleformación, o sea que nos podemos formar y actualizar en nuestros conocimientos a través de la telemedicina. Podemos hacer
teleconsultas, teleasistencia, podemos hacer telediagnóstico y luego hacer una telemonitorización. Ahora, hay dos términos que todavía quedan pendientes, que son la telerehabilitación y la telecirugía. La telerehabilitación incumbe específicamente a los kinesiólogos, los fisioterapeutas y por ahí a lo mejor a los médicos deportólogos. Muchos pacientes, si le brindan los aparatos y los elementos para poder hacer los ejercicios, el kinesiólogo o el profesional le explica exactamente qué es lo que debe hacer con ellos, puede hacer la rehabilitación en su casa y el médico en forma periódica o diaria puede comunicarse por vía de la telemedicina y ver cómo realiza los ejercicios, si los hace como corresponde, si está usando bien los elementos que le han brindado y dar variación en el tratamiento en cuanto al tipo de ejercicios que debe realizar. La telecirugía es la cirugía a distancia. Parece ciencia ficción, pero esto ya lo había escrito en un artículo que presenté, fue publicado en la revista Ciencia e Investigación en el año 97. O sea que ya todo esto existía, pero recién ahora está al alcance de la población, de cierta población, no de todos obviamente, en la cual el cirujano opera como si fuera una cirugía laparoscópica a través de orificios, en donde se introduce una videocámara y se introduce instrumental quirúrgico especial, pero en vez de manejarlo él manualmente, lo maneja un robot. Eso sería cirugía robótica. El cirujano en realidad lo que maneja son dispositivos que están en una consola, o sea que él no toca al paciente, simplemente maneja como si fuera un joystick, como si fuera un videojuego. El instrumental tiene una visión excelente del campo operatorio a través de un monitor, ¿no? Que puede tener incluso aditamentos como imágenes de diagnóstico prequirúrgicos, etc. Ahora, el paciente está en una mesa de quirófano con todo el instrumental colocado a través de los orificios, los trocar y el telerobot ya conectado a esas pinzas. Y el cirujano puede estar en la misma habitación, en la consola, junto con sus ayudantes, que también tienen una consola cada uno, y pueden operar tal vez en la misma habitación o tal vez en la habitación de al lado o en la otra punta del hospital. Ahora, si en vez de poner una pared que divida entre el cirujano y el paciente y hacemos que todo esto se comunique y se transmite la señal de lo que hace el cirujano con lo que debe hacer el robot a través de conexiones vía satélite, tranquilamente se puede hacer la cirugía a distancia. O sea, el paciente está en Paraguay y el cirujano está operándolo en Argentina, por dar un ejemplo. Ahora, esto en sus comienzos tenía serios problemas en cuanto a el delay que existía en la comunicación. Entonces, si por ahí aparece un sangrado y el médico recién lo podía apreciar segundos o hasta minutos más tarde, y eso se fue obviando porque las comunicaciones fueron mejorando terriblemente, ya hay tecnología 5G, y entonces esto es viable desde el punto de vista práctico. La telemedicina, por supuesto que tiene ventajas
y desventajas. Dentro de las ventajas, no hay necesidad de movilización hasta un centro de salud, hay comodidad para ser asistido desde su domicilio, ahorro de tiempo, gastos de viajes, los turnos pueden ser más rápidos, acelera la atención, no hay posibilidad de contagio de enfermedades para concurrir a un hospital y estar expuesto, sobre todo en épocas de pandemia. Accesibilidad a la atención médica en zonas remotas, distantes, en personas discapacitadas, en adultos mayores, gente que vive por ahí en el interior del país, en donde no hay centros hospitalarios, pero sí hay conectividad. Facilita las consultas primarias como medicina general, pediatría, geriatría, seguimiento de pacientes crónicos. Permite que un familiar o cuidador participe de la consulta, que tal vez él no podría acompañarlo al familiar si fuera en una consulta presencial. Una vez instalada la tecnología necesaria, reduce los costos. Al principio obviamente que es caro proveer de todos los elementos, pero después se abaratan los costos de los servicios médicos, especialmente para las compañías de salud, para las preparaciones. Una vez instalada la tecnología necesaria, reduce los costos seguramente y maximiza la productividad. Tiene acceso a toda la información del paciente, el médico, el profesional de salud, puede enviar recetas electrónicas para algunos medicamentos y puede enviar solicitudes de exámenes complementarios, pedido de rayos, de tomografía, de resonancia, de laboratorios, etc. Dentro de las desventajas, tenemos la posible resistencia del personal médico y paramédico a utilizar nuevas tecnologías que no dominan. Existe también la desconfianza en la atención por parte del paciente. La necesidad de que el paciente posea tecnología necesaria para poder concretarse esa teleconsulta. Debe tener una computadora, celular, wifi, y la otra es que sepa utilizarlo. Se requiere una buena conectividad, que no siempre se logra. Hay limitaciones de atención en algunas enfermedades de alta complejidad que ameritan la consulta presencial sí o sí. La calidad de la consulta remota depende de los equipos que posean ambas partes, o sea, tanto el médico como el paciente, y de la conectividad. Evita la saturación del sistema de salud presencial y hay menos demanda de consultorios de guardia, pero hay una gran inseguridad en la confidencialidad de la relación médico-paciente, con posibles implicancias legales y éticas. Los intentos de robo de datos personales de pacientes para su comercialización en foros ocultos y web escondidas son cada vez más numerosos. Durante muchos años las prepagas y sanatorios privados planteaban que era imprescindible sostener la relación médico-paciente porque era lo más importante en la atención médica. Sin embargo, en muchos establecimientos impusieron que la consulta con un paciente no dure más de 10 minutos, para cumplir con las demoras y saturación del sistema, sabiendo que esto va en contra de una buena atención médica. Hoy vemos que esos eran discursos hipócritas. Por otro lado, a pesar de la ACTRA, que es la Asociación Civil de Telemedicina de la República Argentina, y sostienen que esta nueva forma de recepción de pacientes no reemplaza la atención médica personal, pero todo va en camino a hacer que esto sea un negocio, ya que los incentivan a los pacientes a que resuelvan la consulta por vía telefónica. Si bien el paciente es el que debe manifestar si está de acuerdo o no con esta metodología, lo cierto es que a pesar de que ellos no disponen de conocimientos para efectuar esa evaluación, entre un 60 y un 70% acepta este método de atención. La realidad es que la telemedicina, salvo para el seguimiento de pacientes con enfermedades crónicas, en un alto porcentaje de casos es inexacta para lograr diagnósticos. La teleconsulta tiene altas posibilidades de error diagnóstico o de malos consejos y no está muy claro quién se hace cargo de los juicios por mala praxis.
desde ya el médico es el principal responsable, pero las clínicas, sanatorios, prepagas que lo imponen al sistema no se hacen cargo. Y quiero aclarar que en muchas empresas de telemedicina no es ejercida por un médico, sino que se lo adjudican a un paramédico, enfermero e incluso un radiooperador supuestamente entrenado. En realidad, este tipo de modalidades en el sector privado buscan maximizar las ganancias de las empresas y en este sentido imponen condiciones de trabajo que profundizan la precarización laboral del médico. Además de que esta clase de prestación se paga menos e implica una disminución en la contratación del número de colegas. Los empresarios las utilizan para intentar desligarse de sus responsabilidades frente a los pacientes como efectores del sistema sanitario. En los contratos laborales se señala que los médicos que brindan esta asistencia telefónica son profesionales independientes y directamente responsables del servicio que brindan y no ofrecen garantía al paciente de la atención, consejo o indicación médica que reciban ni de las consecuencias que esto genere, o sea, se limpian las manos. Es muy importante aclarar que el dueño de una clínica puede delegar funciones o autoridad, pero nunca se puede delegar las responsabilidades. Como institución médica sindical, la AMAP, que es la Asociación de Médicos de la Actividad Privada, defiende los derechos laborales de los médicos, pero también el derecho a la salud de los pacientes. Estas nuevas formas de atención médica atentan contra ambos y debilitan la relación que los une. Este sindicato reclama la intervención de las autoridades para regularizar y controlar este tipo de prestaciones ante la justicia. Las más importantes empresas privadas prepagas de salud convocaron a los médicos que realizaban atención domiciliaria para comunicarles una nueva modalidad de trabajo, la telemedicina. Esto significa que los profesionales pasan a ser telefonistas encargados de recibir los llamados de los pacientes y de ofrecerles una solución vía telefónica o por videoconferencia. Algunos trabajos de investigación mencionan los beneficios de la telemedicina y se refieren a la presencia de coordinadores médicos con trayectoria, conocimientos y capacidad de toma de decisiones que orientan las necesidades del paciente y realicen una evaluación de su situación. Pero esto no es la realidad en muchos países. Este tipo de personal capacitado está ausente en la mayoría de los servicios de atención médica telefónica o por videoconferencia, en donde por el contrario sientan a trabajar a médicos jóvenes, mal pagos, con poca experiencia y que ya desde su formación han visto cómo tras sus urgencias laborales queda enterrada su vocación bajo las ambiciones de mayor rentabilidad del empresario de salud. El artículo 115 del Código de Ética de la Confederación Médica de la República Argentina dice que no es ético el ejercicio de la medicina mediante consultas realizadas exclusivamente por carta, teléfono, radio, prensa o internet. O sea, creo que está muy claro. Es antiético el sistema de telemedicina. Ahora, las empresas de salud, prepagas y sanatorios han impulsado la nueva modalidad de atención de consultas médicas telefónicas. Por un lado, mientras las publicidades ponen énfasis en la cercanía y la inmediatez de la atención, lo cierto es que se deteriora la relación médico-paciente que desde los inicios de la historia de la medicina ha sido definida como un agente terapéutico clave y antes y ahora es la piedra angular del acto médico y debe ser personal. La mirada y el examen clínico son irreemplazables. La palabra clínica proviene del griego y significa inclinarse sobre la cama o lecho. Y coincidiendo también deviene del verbo latino inclinare, o sea que etimológicamente significa inclinarse sobre el lecho del paciente, es decir, se refiere a aquel que se inclinaba para escuchar, ocultar, tocar, hablar. Cada vez más estamos alejándonos de estos conceptos. Convengamos que uno de los puntales ineludibles para hacer un buen diagnóstico es usar nuestros sentidos físicos. Poder ver personalmente, tocar,
vieja frase muy conocida que dice: la clínica es soberana. Y la semiología constituye el pilar fundamental de la medicina clínica. La semiología no tiene mucha cabida en la telemedicina. En la telemedicina pesa más el sexto sentido, la intuición, que no se basan en hechos científicos, pero que pueden ayudar a tomar una decisión con un paciente. Pero esto depende de la experiencia del médico actuante y saber desconfiar cuando un cuadro es grave y amerita la consulta presencial urgente o el traslado del paciente. Cuando no puede esperar semanas para obtener un turno o realizarse los estudios complementarios que uno le solicite. Si bien la telemedicina puede ser muy útil para no saturar los sistemas de salud, como ocurrió en épocas de la pandemia, convengamos que el sistema está crónicamente saturado. Turnos para una consulta y controles subsiguientes dentro de 2 meses o más, algo similar para realizarse los estudios. Los pacientes terminan abusando de los servicios de ambulancias de emergencias y yendo a la guardia sobrecargando el sistema por afecciones banales. Todos recordarán a los 3 monos sabios de la mitología china. Uno no ve, el otro no escucha, el tercero no habla. Todos carecen de un sentido. Con un poco de humor, hoy día apareció el 4º mono, que se lo ve muy absorto e hipnotizado con su celular o tablet y es incapaz de prestar atención a sus sentidos físicos y al medio que lo rodea. Si bien la moraleja es otra, hago un parangón con la telemedicina, y bien puede ser el 4º mono. La tecnología puede ser muy útil, pero nos aísla del paciente y no nos permite sentir lo que le pasa. A esta altura de la charla muchos pensarán que, como a la mitad de la conversación es como que estaba muy de acuerdo con la telemedicina, y en la segunda mitad de la conversación es como que estaba totalmente en contra de ella. Voy a aclarar una cosa. Soy un pionero y un admirador de la tecnología, de los avances, en todo lo que respecta a medicina especialmente, en la informática, en la electrónica, en la cirugía videolaparoscópica, en la telecirugía, en la robótica. Pero toda la tecnología debe ser tomada con cautela y debe ser bien utilizada, con las miras en mejorar el sistema de salud, la atención, los diagnósticos, etcétera, sin meter en el medio la comercialización, y que esto sea en beneficio de los médicos y en beneficio de los pacientes, no en beneficio de los bolsillos de los empresarios de la salud. Debe afrontar la telesalud y la telemedicina unos cuantos retos, entre ellos la reglamentación, que quede bien claro cuándo y quién debe usarla. Estoy de acuerdo completamente en que se pueda llegar a usar en pacientes que están en lugares muy distantes, carentes de un centro de salud cercano como para hacerse atender. Creo que es muy útil tener unidades sanitarias que pueden estar a cargo de personal paramédico y disponer de todos los elementos tecnológicos como para hacerle una evaluación de signos vitales, de electrocardiografía, etcétera, y que sea comunicado con un médico a distancia, un médico de cabina que puede estar resolviendo problemas en diferentes unidades sanitarias desde un centro. Estoy totalmente de acuerdo en la interconsulta entre profesionales y especialistas. Eso acelera muchísimo la cosa, aclara muchas dudas, orienta al diagnóstico y al seguimiento y cómo va a seguir el tratamiento y la evolución del paciente. Por otro lado, se debe legislar
y dejar bien claro, con leyes, quiénes se hacen responsables de este tipo de atención. Porque no es solamente el médico el responsable, sino quien ofrece el servicio. Facilitar todos los elementos necesarios en los lugares donde realmente lo requieren, o sea, hay que verificar la infraestructura del tema, hay que ver el talento humano, o sea, el médico no está formado, digamos, para hacer este tipo de medicina, entonces necesita una capacitación, necesita ver cómo resuelve ciertos problemas, ciertas dudas, cómo manejar al paciente en esta circunstancia de verlo a distancia, la sostenibilidad, cómo se hace para que este sistema no caiga, y fundamentalmente hay que fortificar la cultura tanto del personal de salud como el de la comunidad. Muchas gracias por toda la atención, espero no haberlos aburrido. Muchas gracias.